Migración. Un espacio, como bien lo conoce usted ya, para escuchar, conocer y ser parte del diálogo y la conversación que podemos sostener con candidatas y candidatos a un escaño en el Congreso. En este caso en particular vamos a estar hablando con una candidata y un candidato al Senado, a la circunscripción número 11 por la Araucanía, y vamos a estar hablando junto a ellos sobre migración y relaciones exteriores. Le damos la bienvenida entonces a quienes van a participar desde Chile bajo la lupa el día de hoy. A Cristian Epuin, él es candidato al Senado por nuestra región de la Araucanía, del Partido Radical y del Pacto Unidad por Chile. Bienvenido. Muchas gracias, Natalia, por la invitación. Saludar también a todos los auditores, por supuesto, de este canal, y espero, sin lugar a dudas, aclarar muchísimos temas que nosotros también queremos proponer al llegar a ese sitio tan importante en nuestra República, y obviamente muy interesado también en el tema de la migración y las relaciones exteriores. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y le damos la bienvenida también a Viviana Manríquez. Ella también es candidata a senadora por la región de la Araucanía, es del Partido de la Gente. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todos y todas. Sí, efectivamente, soy candidata a senadora por el Partido de la Gente, PDG, y agradecida y contenta de esta instancia. Bienvenidos a ambos. Durante esta jornada les decíamos, entonces vamos a hablar sobre migración y relaciones exteriores. El tema de la migración es un tema que está en la opinión pública instaladísimo, así que esperamos poder abordarlo con mayor amplitud, al menos las propuestas que ustedes tienen en esa materia. Pero no podemos alejarnos de las noticias, las informaciones. El día de ayer conocimos en voz precisamente del presidente Gabriel Boric en su último discurso, ¿cierto?, ante la ONU, en el que él confirmó y anunció que va a nominar precisamente a la expresidenta Michelle Bachelet para el cargo de secretaria general de las Naciones Unidas. Este anuncio fue el día de ayer y evidentemente llamó mucho la atención, ha tenido gente a favor, también quienes son detractores de esta iniciativa que fue anunciada el día de ayer. Y a ustedes les pregunto, porque eventualmente esta postulación, esta nominación, como la informó el día de ayer el presidente Gabriel Boric, de llevarse adelante necesita una gran cantidad de financiamiento estatal, además de eso, de la aprobación del próximo gobierno, que no sabemos quién va a ser, porque todavía no se han desarrollado esas elecciones, ¿cierto? Ustedes, si eventualmente estuvieran en el Senado, ¿cómo evalúan esta posible nominación de Michelle Bachelet precisamente a la Secretaría General de la ONU? ¿Con quién comenzamos? ¿Comenzamos con usted? Bueno, ¿ya? Sí. Bueno, como lo señaló ayer nuestro candidato presidencial, Franco Parisi, él apoyaría esta candidatura, o sea, esta postulación, porque es una chilena más, una ciudadana más, y en ese sentido, ante un cargo de tan alta jerarquía, sí lo apoyaría, pero no financiaría esta postulación. Ya, y usted eventualmente, si fuera senadora desde precisamente esa Cámara, ¿también haría lo que mandata el candidato a presidente? Efectivamente sí, estaría alineada con su postura, porque creo que si es una chilena y tiene las capacidades para dicho cargo, como les decía, de tan alta jerarquía, creo que sí. Perfecto. ¿Tu caso? Yo creo que Chile goza de una política exterior seria, más allá de cualquier gobierno, y así lo ha demostrado en distintos cargos que han existido, de personeros como, qué sé yo, el actual senador Insulza, como Andrés Alaman, pero también considero que Michelle Bachelet cumpliría un rol importantísimo, no tan solo para Chile, sino para Latinoamérica, y por lo tanto yo estaría totalmente de acuerdo en que una chilena en este caso esté en el más alto cargo de las Naciones Unidas, porque sabemos que hay una responsabilidad mayor con nuestro continente y con nuestro mundo. Hoy día estamos viviendo situaciones súper complejas, como una crisis económica en varios países, o sea, el país vecino ya tiene un problema mayor. No obstante, hay desatada una guerra comercial, además de la guerra bélica que existe en distintas partes del mundo, y por lo tanto una chilena que esté ahí
llevando los colores de una Latinoamérica que necesita ser protagonista a nivel mundial. Creo que no podemos perder esa oportunidad y yo creo que no se va a perder. Más allá de lo que digan actualmente los candidatos a presidente o los políticos, yo creo que se van a alinear en postular y apostar por Michelle Bachelet como una mujer ONU que represente a Chile y a todo el mundo, por supuesto. Perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre la situación migratoria en nuestro país. Ha estado la palestra, ¿cierto?, durante los últimos años, principalmente aquellos ingresos que se han hecho de manera irregular y que tienen al día de hoy una cantidad importante de personas extranjeras viviendo en el país con una calidad de irregulares o ilegales, le dicen algunos. Ustedes, si eventualmente llegaran a ser senadores de la República, ¿qué mecanismos legislativos son los que podrían proponer para gestionar equitativamente este fenómeno de la inmigración, ¿cierto? Y evitar las situaciones que se están generando al día de hoy? Comenzamos con usted. Perfecto. Según el censo del 2024, 8,8% es la población de inmigrantes en nuestro país. El 17% es irregular. Hay una situación compleja y seria. Yo creo que hay que trabajar la multiplicidad de factores primero, pero también con los países de origen y los países que son parte de ese trazado. Digamos, Ecuador, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Porque nosotros hay que recordar que nos cerraron la embajada en Venezuela. Si vamos a hablar de las personas que provienen de Venezuela y están irregulares. Entonces no tenemos cómo regresarlo allá. Cuando hay algunas medidas que hacen mención a que le podemos cortar de alguna u otra manera salir al mar a algunos países, yo creo que tenemos que ser serios y la política chilena por años ha sido tremendamente seria. Internamente yo creo que hay que identificar lo antes posible esas cerca de 300.000 personas que están, porque no es posible que la justicia muchas veces diga apresó a X señor y más allá aparece otro nombre. Entonces ese tipo de cosas tenemos que regularizarlas y por lo tanto lo primero que hay que hacer es identificar en forma urgente a esos ciudadanos indocumentados y darle una identidad, porque si no, no tenemos la historia, no sabemos con quién estamos conviviendo y por lo tanto estamos conviviendo con personas muy malas, pero también con personas buenas que necesitan el asilo de un país que ha acogido a más de 1.900.000 personas y que la gran mayoría de ellas están regulares. Muchas contribuyen al desarrollo de nuestro país. Hay que saber que aquí la mayor cantidad de migrantes llegó el 2019. Muchos de ellos son profesionales que hoy día contribuyen al desarrollo del país. Por lo tanto, no tenemos que olvidarnos de aquello. Pero el foco de la pregunta, el foco es para quienes están indocumentados, haciendo uso, ¿cierto?, del sistema público de salud y una serie de otras cuestiones. No aquellos inmigrantes que efectivamente llegaron precisamente e hicieron todos los trámites que había que hacer en Chile, porque esa fue una aliada distinta, digamos. Por eso le hablaba yo de la inmigración irregular que existe hoy en el país. El 17% claro. Del 8,8%. Efectivamente tenemos que identificarlo en forma urgente. Yo creo que ¿Usted cree honestamente que está catastrado? ¿Está catastrado? No está. ¿Usted piensa que está catastrado? Disculpe, para terminar la pregunta, Cristian. ¿Usted piensa honestamente que está catastrado aquel grupo de extranjeros que llegaron de manera ilegal? El dato que tenemos es ese. Ya. Pero obviamente han seguido llegando más personas indocumentadas. Ya. Por eso yo considero, y esto lo he conversado también con funcionarios del sector de carabineros, me han dicho, efectivamente nosotros necesitamos conocer esa historia que hoy día no la tenemos, porque en Venezuela nos cerraron la embajada y no nos entregaron nunca más información de esas personas. Por lo tanto, tenemos que, ojalá, tener esa información. Por ello, es necesario abrir una embajada, hacer negociación, sea un dictador o no lo sea, que para mí es un dictador. Tenemos que ser capaces de tener la información de sus ciudadanos o personas que vienen de ese país para, ojalá, construir la historia aquí, porque no sabemos con quién estamos. Cuando sepamos con quién estamos, efectivamente los vamos a poder juzgar y vamos a poder saber o sancionarlos si cometen algún ilícito en nuestro país, vamos a poder devolverlos si es necesario o efectivamente juzgarlo acá y sancionarlo acá como
un señor que es extranjero, pero identificado en Chile. Viviana. Bueno, efectivamente la inmigración irregular es un tema y creo que tener inmigrantes irregulares acá no podemos. Tenemos un plan de implementación GOFRA que es resguardar nuestras fronteras a través de escudos fronterizos con drones de inteligencia, porque no queremos más fronteras ciegas donde exista gente que esté vulnerando dicha frontera. Necesitamos combatir esto a través, ¿por qué? Porque genera crimen organizado, narcotráfico. Si bien es cierto, ya es una realidad que no podemos desconocer, necesitamos tener un plan o un proyecto para esto. Un proyecto que en definitiva permita, ¿qué en específico? ¿Poder regularizar a aquellos que están en esa condición de irregularidad? No, creo los irregulares ¿Ya? que ingresan al país sin ningún tipo de documentación, ser deportados inmediatamente. ¿Ya? Y eso. ¿Esa es parte de este plan que usted nos dice? Ya, sí. a ver, ¿cómo Deportados inmediatamente, porque y eso va a tener que ser conversación con Bolivia. ¿Por qué? Porque a través de Colchane, que es por donde más ingresan, estamos ahí en la frontera con Bolivia. Entonces, si ellos permitieron que estas personas pasaran la frontera, vamos a tener que deportarlos por el mismo lugar donde ingresaron. Claro. Ya, perfecto. ¿Y qué pasa si en Bolivia no los reciben? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Volvemos un poco a lo que plantea usted, ¿o no, Cristian? Sí, por las supuesto. Conversaciones, más allá de quién pueda estar al mando del país. Así es, yo creo que hay que trabajar una integración policial. No podemos pensar nosotros en que vamos a deportar a cualquier lugar, porque no vamos a tener la posibilidad de hacerlo. Por eso es tan importante reabrir efectivamente nuestra embajada en Venezuela, abrir los consulados, porque tenemos que evitar que lleguen más, pero también tenemos que ojalá deportar a los malos, a los bandidos, pero tenemos que identificarlos. Tenemos que identificarlos, Natalia, porque no sabemos con quién estamos. Podemos estar con el más malo de todos, pero también podemos estar con una persona que efectivamente puede ser hasta refugiado político, que yo lo he conocido. Aquí en Temuco hay refugiados políticos de Venezuela y que nosotros a veces sesgamos, nos cerramos los ojos y no somos capaces de verlo, cuando en nuestro país también ha vivido con refugiados políticos en distintas épocas. Entonces, pero la calidad de ellos es distinto a un irregular, ¿o no? Sí, por supuesto. Ya. Pero hay algunas personas que han podido certificar que han sido perseguidos políticamente en Venezuela y están aquí irregular, y por lo tanto, por eso es tan importante identificarlos en forma urgente. Catastro. Sí, comparto. Pero era lo que le planteaba yo hace un rato, Cristian. ¿Cómo censamos, cómo catastramos a quienes no quieren ser detectados por el sistema al interior de Chile? ¿Y qué es lo que ocurrió un poco hace un par de semanas atrás con el sicario de May, que finalmente pudo, no sé, evadir las fronteras nuevamente y pasar por otro paso? Estaba sin arraigo nacional, Sí, así que salió tranquilamente del país a Colombia. Claro, y tenía como tres nombres acá. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, yo creo que lo que podemos, los que tenemos y que sabemos que están en forma irregular, deportarlos inmediatamente, y los que no, o que entraron y que tienen algún tipo de documentación, darles un plazo acotado para que regulen sus trámites y quizás puedan quedarse. También creo que hay que hacer modificaciones a la ley de extranjería e inmigración, porque muchas veces ya tienen su residencia y todo y obtienen más beneficios y en forma más rápida que los propios chilenos. En servicios públicos, salud, educación. Efectivamente, lo mismo que con el tema de las escuelas, que en el norte, no sé, se les da mayor prioridad a ellos en tema de matrículas. Y eso no debería estar pasando. Efectivamente. Pero eso es quizás por la llegada de mucha gente que está necesitando aquellos servicios educacionales, de salud,
y no está la infraestructura, ¿cierto? Y las condiciones también técnicas y profesionales como para poder recibir bien a todos ellos y también a los chilenos que viven en esa zona, sí. o simplemente aquí ya se fue de las manos. ¿Cómo observa usted lo que está pasando? Yo creo que sobre todo en la zona norte, pues considerando sí. que ambos, si eventualmente llegan a ser senadores, van a ser senadores de la República. Efectivamente, no solo de la región de la Araucanía, sino que de la República. A mí me ha tocado por familiares ir bastante a Iquique. Y claro, efectivamente las calles están llenas de venezolanos y otros de otros países. Y creo que es ese el tema de deportar a los irregulares y bueno, y la gente que viene a aportar de buena forma se puede quedar. Yo creo que eso pasa en todos los países. Yo, mire, deportar más de 300.000 personas, ni Estados Unidos lo ha logrado. Ese es el tema. Entonces es súper difícil. Por eso para mí identificarlo lo antes posible es urgente y lo ha dicho las policías. Por otro lado, efectivamente, la falta de infraestructura, en especial educación y salud, en Tarapacá, que el 24% de extranjeros, claramente quedamos chicos, y por lo tanto se debe notar mucho la presión de nuestra población chilena, donde no tiene espacio muchas veces para asistir a los colegios, no tiene espacio muchas veces para asistir a centros de salud porque están los extranjeros. No sé si lo han priorizado o no. Yo a veces me gustaría preguntarle a los sostenedores de los colegios, yo creo que no, pero sí hay una alta demanda porque si el 24% de Tarapacá son extranjeros, claramente hay una presión mucho más alta por ese tipo de establecimientos, así que ahí sin lugar a duda, más aún hay que identificarlo lo antes posible para que saber con quién estamos viviendo, quiénes son, si se pueden quedar en Chile o no, o tienen demandas internacionales, qué sé yo, para deportarlo efectivamente lo antes posible. Entonces, creo yo que hay que trabajar en forma seria, pero urgente. Sí, yo creo que igual es un tema y bueno, nuestro plan de gobierno también establece las minas antitanques, que son las permitidas por el Tratado de Ottawa, no así las otras, porque también es una forma de regular un poco el paso. ¿Dónde van esas minas? Precisamente en la zona donde están fronteriza, claro. Fronteriza. Sí, porque esas minas antitanque permite pasar sobre 200 kilos. Es difícil que una persona pese más de 200 kilos, sí. Entonces por eso no están permitidas, pero sí también pasan en camioneta y en distintas otras formas. Entonces también es una posibilidad. Con yo la verdad creo que hay que colocar sensores para evitar que pasen por cualquier lado, pero yo conozco el norte, he vivido en Antofagasta, he ido a la frontera y sé que es casi imposible detenerlo en la frontera. De hecho tienen 3.500 kilómetros más por donde pasar, que vienen hacia el sur. Por eso yo considero que efectivamente el multilateralismo serio que ha tenido Chile durante toda su historia nos puede permitir de trabajar en forma integral con las policías de Latinoamérica para, primero, que no se nos pasen para acá, no se nos filtre la gente que es mala, y por otro lado tenemos que abrir consulados, tenemos que abrir la embajada. Nos va a costar, sin lugar a duda, conversar muchas veces, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que filtrar las personas desde su origen. No pueden seguir viniendo para acá porque Chile es un país de oportunidades, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que detener las personas desde su origen. Es súper importante este tema que estamos tratando porque ya no estamos hablando de la llegada precisamente de extranjeros a la zona norte del país, como bien lo han dicho ustedes, porque la mayor cantidad también se está concentrando el día de hoy en la región metropolitana y lo vemos también su presencia en el resto de las regiones. Pero eso tampoco significa, digamos, que al día de hoy todos estén en esa calidad de irregular que era la que estábamos hablando recién. Hay quienes efectivamente son personas que vienen con títulos, otras que no tienen títulos, pero que hicieron todo el proceso regulatorio como correspondía. Fíjense que el empleo informal, precisamente en las personas migrantes, es súper alto en comparación al resto, a los chilenos, lo que implica evidentemente precariedad laboral. En ese ámbito, ¿qué es lo que ustedes proponen para fortalecer la inspección laboral de estas personas que están regulares en Chile, pero que a raíz de la situación económica, lo que se está presentando en nuestro país, acceden a empleos precarios, informales,
y donde evidentemente no se han certificado ni sus competencias, con remuneraciones subvaloradas. ¿Qué es lo que harían ustedes precisamente para poder brindar también en ello y que exista una inspección real, digamos, del trabajo que están realizando? Claro, porque efectivamente, como bien señalas, hay gente que entra con todos sus papeles y toda su documentación, pero como en otros países se piden ciertas garantías, porque también esto va a influir en el tema laboral, de la cesantía, como bien dice. Entonces yo creo que de acá en adelante hay que pedir ciertas garantías. Si bien es cierto, pueden ingresar al país con toda su documentación, necesitamos que nos den garantías, porque si no esto se va a desbordar. Si ya tenemos graves problemas de cesantía los chilenos, con más gente extranjera esto va a ser peor. Bueno, efectivamente tenemos que avanzar en la institucionalidad, como decía yo, porque las personas que vienen regularmente y que tienen a veces títulos no tienen cómo apostillar. El apostillado es validar su documentación ante primero sus autoridades en el país que sea, estoy hablando quizás de Venezuela, por lo tanto no tienen cómo apostillar hoy día si no tenemos embajada, no tenemos cómo hacerlo, y por lo tanto esas personas efectivamente empiezan a tener pegas o trabajos precarios. Por otro lado, yo creo que el tema de las pegas precarias en nuestra Araucanía está afectada muchas veces porque los gobiernos, cuando suben el sueldo base, bueno, quiero decirle que a veces no se preocupa de subir las ventas. Y yo aquí me he reunido con una serie de gremios y me han dicho, Cristian, cuando hay aumentos de sueldo base, tenemos que trabajar, por supuesto, una estrategia de cómo vender más, generar más recursos, porque si no nos toca despedir gente, o muchas veces llega el irregular a trabajar con precios mucho más bajos y lamentablemente no nos queda otra que tomar a ese irregular porque, bueno, no va a reclamar. Ese es el tema. Entonces, yo creo que hay que avanzar. ¿La fijación del nuevo sueldo mínimo estaría perjudicando precisamente a quienes están formalmente a muchos no. Produciendo? Empresarios, a los empresarios muchas veces le afecta cuando en nuestra Araucanía es la región más pobre y por lo tanto los sueldos son más bajos. Cuando, como Estado, nosotros, porque voy a transitar más allá de un gobierno, subimos los sueldos, pero muchas veces las políticas no le apoyan para que esos microempresarios puedan aumentar las ventas, porque si no, no son capaces de mantener a todos sus trabajadores y tienen que desvincular gente. Esto me lo han dicho varios gremios de la región de la Araucanía y es un tema preocupante y a colocar, por supuesto, cuando nosotros trabajamos la ley de presupuesto, que deben haber incentivos o subsidios para generar aún más venta para sostener esos sueldos base. Y ahí se meten los irregulares que efectivamente muchas veces cobran menos por la misma pega que pueden hacer nuestros compatriotas. Claro. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, efectivamente, siendo la segunda región más pobre. Sí, Ñuble es la primera. Sí. Lo que pasa es que tenemos, y ahí siempre hay dudas con respecto a eso, la región más pobre, al menos de pobreza multidimensional, como se le denomina ahora, es Ñuble, en segundo lugar la Araucanía, pero nosotros sí tenemos las comunas con mayor pobreza del país. Sí, están acá en la Araucanía, como para precisar ese dato, así que bien, bien. Y bueno, ese es un tema, el de la cesantía, y más si estamos con muchos extranjeros llegando a la región. Entonces, bueno, ahí ya vamos a cambiar un poco el tema, pero claro, el tema de la cesantía de la Araucanía, que siempre está bordeando casi los 2 dígitos, es importante igual de abordar. Al igual que la informalidad por sobre la media nacional, está presente precisamente en la Araucanía. Por eso que también les preguntaba, porque en definitiva tenemos 2 situaciones que las que hemos abordado al menos en este primer bloque. Uno, la situación de aquellas personas que vienen desde el extranjero y acceden de forma irregular y se mantienen en esa condición al interior de nuestro país. Y lo otro, aquellos que sí han hecho todos los trámites y están de manera regular, pero por una cuestión de cómo se está moviendo Chile, acceden a empleos informales, ¿cierto? Precarios, ¿cómo se les garantiza también que puedan tener los mismos derechos que tienen todos los que habitan el país? Y esta situación se ha dado. Ahora, sobre todo en esta temporada que viene ahora, precisamente de la fruta también se suele dar muchísimo esto. Entonces, era por ahí, digamos, donde
Sí, sí, en eso nosotros claramente yo hago mención al tema del apostillado porque hay profesionales de muy buena calidad que han aportado y podrían seguir aportando, pero también obviamente hay que fiscalizar mucho más porque las personas que trabajan tenemos que garantizar que tengan el pago de imposiciones, tengan que tener una salud segura, además y para eso hay que fortalecer los mecanismos de fiscalización y fortalecer seguramente la inspección laboral porque no podemos tener trabajadores en esas condiciones, claramente. Si no le afecta en forma directa a ellos, a sus familias, cuando, qué sé yo, ojalá no se lesione nadie, pero se lesionan. Claro, por lo tanto, después se ven afectados. Cuando no se cotiza, porque la informalidad no se cotiza, no se cotiza ni para la jubilación, menos para la salud, pero cuando hay situaciones de salud, es FONASA la que a través del sistema público atiende. Atiende, efectivamente. Pero no ha contribuido esa persona que trabaja y pasa, es chileno o extranjero, aquella persona informal que no cotiza, no está aportando al Fondo Nacional, y se está atendiendo, ¿cierto?, igual en el sistema de salud público. Claro. Sí, se atiende igual, efectivamente, uno podría decir, bueno, pero paga el IVA. Por último, ¿no es verdad? Sí. Pero no tiene que construir al sistema de salud, sea público o privado, porque alguien lo va a atender y si no, todos nosotros los que aportamos nos hacemos cargo en forma solidaria por tener personas irregulares. Y en ese sentido hay que aumentar la fiscalización. Yo, mire, creo que nuestros empresarios normalmente tratan de regularizar los empleos, porque es una cosa media torpe, ¿eh? Cuando uno no regulariza un empleado se transforma en costos adicionales porque es parte de la rentabilidad o la utilidad. Entonces, como se transforma en utilidad ese trabajador, hay que pagar después el 12.5% de impuesto a la renta. Entonces, el que no lo hace, a veces lo está haciendo en forma torpe. Eso también hay que decirlo, porque no lo contabiliza en sus costos. Pues entonces, yo llamo a todos los empresarios que tienen irregulares, regularícenlo porque le va a salir más barato a ese trabajador. Y además infringe la ley y una serie de consecuencias. Le pueden colocar multas. Claro, efectivamente, y eso es muy fácil. Pero, bueno, también, como decía Cristian, hay extranjeros que, claro, vienen muchos titulados, que son muy capaces, y que había que apostillar sus títulos y todo, pero ¿qué hacemos si los propios chilenos estamos con problemas laborales? Entonces, traer más y más gente, aunque sean muy buenos profesionales, actualmente creo que no es tan necesario y por eso yo creo que hay que exigir ciertas garantías y en eso modificar la ley de migración y extranjería. Voy a dejarlo planteado para la vuelta a la pausa. Pero ¿qué pasa en el caso de los médicos? Sobre todo cuando hemos visto la necesidad que se tiene precisamente en el ámbito de la salud de tener más profesionales médicos. La llegada de médicos extranjeros que rindan la UNACOM, o que se les exija otras cosas. Bueno, a la vuelta a la pausa me responden. Okay. Vamos y volvemos. Muchas gracias. Antes de irnos a la pausa para que Cristian Epuin y Viviana Manríquez nos respondieran esto en relación, ¿cierto?, a aquellos profesionales de la salud, en específico médicos extranjeros que residen legalmente en nuestro país, puedan incorporarse precisamente y potenciar y contribuir al desarrollo de nuestro país en el ámbito de la salud. Se debe propiciar acciones. ¿Qué es lo que creen ustedes que hay que hacer precisamente cuando hay una necesidad como país, así se ha dicho, de tener mayores cantidad de médicos en nuestro sistema de salud? Efectivamente, bueno, como dijimos, todo aquel que viene a aportar es bienvenido. Y cuando tenemos listas de espera que son de casi 3 millones de personas, creo que es necesario los médicos extranjeros. Estaba viendo, la carrera de medicina dura 7 años.
pero es muy difícil que quienes estudian medicina en Chile puedan terminar la carrera, precisamente los 7 años, y demora un poco más. Entonces también ahí el recambio, ¿cierto? Y las nuevas camadas tardan un poco. ¿Cómo observa usted precisamente la llegada de estos médicos extranjeros a Chile? Sí, mire, a mí trabajaba en salud años atrás, la Seremi de Salud, y me tocó hacer hice un magíster. Y me tocó hacer un LinkedIn. Y me contactaron unos extranjeros efectivamente para venir a trabajar a Chile, y justamente el Servicio de Salud de Araucanía Norte necesitaba, por ejemplo, cardiólogos, anestesiólogos, y empezaron a llegar en forma regular, por supuesto, apostillando sus títulos, rindiendo el EUNACOM, y por lo tanto hoy día esas personas están contribuyendo al desarrollo de nuestra nación. ¿Qué quiero decir? Que esa forma es la correcta de traer inmigrantes cuando a ti te falta alguien para activar no tan solo salud, sino también algunos sectores de la economía. Tienes que traer muchas veces experiencia. Esta casa de estudio trajo profesores españoles seguramente en algunas áreas donde no tenían, y sin lugar a dudas habrán contribuido al desarrollo de la universidad. Bueno, creo yo también que nosotros no tenemos que cerrarnos a aquello. Hay que saber también que hay cientos de jóvenes, hombres y mujeres chilenos de Temuco, de la Araucanía, que están muchas veces en otros países contribuyendo también. Entonces, este movimiento migratorio regular, por supuesto, no irregular, existe en el mundo, y nosotros no podemos estar ajenos a aquello. Por lo tanto, yo apoyo que lleguen médicos, muchas veces extranjeros, donde nos faltan, por supuesto, especialidades. No quiero decir que le vengan a quitar la pega a un chileno. Obviamente, a nuestros jóvenes hay que brindarles la mejor educación posible. ¿Para qué? Para que en los 7 años, ojalá, saquen su carrera profesional, vayan a especializarse esos 3 años más y se transformen en esos anestesiólogos que no hacen falta, en esos cardiólogos, qué sé yo. Pero tenemos que abrir muchas veces frontera a gente buena que viene a contribuir, como lo ha hecho hasta el día de hoy en nuestra región de la Araucanía. Hay que aumentar el financiamiento de becas, porque es dentro de la necesidad, ya no fuimos al ámbito de la salud, pero las necesidades que existen de las listas de espera y las interconsultas son a especialistas, efectivamente. Sí. ¿Consideran ustedes que hay que financiar mayor cantidad de becas precisamente? Sí, y es necesario igual las alianzas privadas, estatales igual, públicas, privadas, porque, no sé, en el hospital de Villarrica hay 650 personas contratadas y se necesitan 1.500. Entonces eso, y además están con un déficit de especialidades. Lo mismo acá, siendo una región donde hay mucho cáncer gástrico, tenemos alrededor de 5 gastroenterólogos. Entonces, de verdad estamos al debe con los especialistas. Yo creo que, sin lugar a dudas, nos faltan muchas veces en algunas áreas de salud gente. Hay que aumentar las becas, por supuesto, hay que exigirle, bueno, ya se regularizó aquello, pero hay que seguir exigiendo que cuando el Estado financia una beca, efectivamente los profesionales vuelvan a devolver al Estado quizás una mayor cantidad de años que lo que están haciendo actualmente, porque hay que saber que nosotros en nuestra región de la Araucanía atendemos casi el 90% de la población en nuestro sector público, por lo tanto queda con pocos recursos para entregar más becas y hacer más establecimientos, y el sector privado en la Araucanía es muy pequeñito, muy chiquitito, representa el 13% en realidad, y por lo tanto hay que colocar más especialistas. No puede ser que ya tenemos hospitales y que no tengan los especialistas. Por otro lado, hay que avanzar en el tema de la lista de espera, y ahí yo 3 cosas quiero decir. Hay que ver el tema de las camas sociosanitarias, hay que ver el agendamiento, y por supuesto hay que combatir los que no se presentan, los NSP, que la gente de salud me entiende muy bien. Esas 3 cosas, combatiendo esas 3 cosas con la misma plata, se puede solucionar en gran parte la lista de espera que hoy día tenemos, no tan solo en especialistas, sino también en cirugía. Tercerizar los servicios cuando no se cumple con los plazos, al menos de la garantía explícita de salud. Yo creo que se puede hacer, pero es un parche. Por lo tanto, yo creo que hay que trabajar los NSP, hay que trabajar las camas sociosanitarias, y hay que trabajar el tema del agendamiento. El corazón de salud son los especialistas, y ese corazón muchas veces bloquea agendas. Usted, si alguien del hospital le llama por 1 hora y usted no puede ir, no tiene cómo devolverle el llamado al hospital. Por eso digo que el agendamiento hay que corregirlo, y hay que tener el modelo de las clínicas. Si para qué vamos a ir lejos,
Usted en la clínica puede colocar sus datos, quiero el traumatólogo, ya hay hora para el traumatólogo, en 10 días más me empiezan a llamar del hospital, o sea, de la clínica, no sé cuántas veces, hasta 4 horas antes. Del hospital no hacen eso. Y uno incluso puede devolver el llamado a la clínica y puede decirle, ¿sabe qué? No puedo ir, pero puedo ir mañana. Ya, ok, mañana. Del hospital no puedo hacer eso. ¿Y por qué no podemos hacer eso? Se puede hacer, sin lugar a dudas. Yo me tocó hacer e implementar un sistema de eso en el consultorio Miraflores y en 3 meses se eliminaron las listas de espera para neurología. ¿No existe hoy lista de espera en neurología en el consultorio Miraflores? Puede que exista aún, pero aún se está usando el sistema que fui yo a instalar a Miraflores para efectivamente combatir listas de espera en especialidades. Yo creo que un hecho grave es lo que está pasando con las listas de espera, porque la gente se está muriendo esperando, sobre todo por el aumento del cáncer, y ahí creo que tenemos que, bueno, hay varias estrategias, por ejemplo, disminuir las listas de espera a través de telemedicina, en los casos que son menos graves, obviamente, porque como bien decía el candidato, él dice ya, hay gente que la llaman y después no va, pero eso son por patologías menores, no sé, por uso de lentes, qué sé yo, pero cuando la gente se está muriendo de cáncer esperando las listas, necesitamos soluciones rápidas. Y en ese sentido, si necesitamos médicos extranjeros, es necesario que estén. Vamos a irnos a otra área que tiene que ver con nuestras relaciones exteriores y en específico con algo que yo creo que ustedes han escuchado, que es la famosa Visa Waiver. ¿Ya? Un programa especial al que Chile tiene acceso, ¿cierto? Los chilenos y chilenas pueden precisamente viajar a Estados Unidos a través de este programa y sin tener la visa, ¿cierto? Sin embargo, han habido varias situaciones, sobre todo en los últimos días ya, donde ha sido el propio gobierno que ha decidido llevar adelante una campaña comunicacional para que no se abuse de la visa waiver de quienes efectivamente los chilenos y chilenas que están en Estados Unidos y que hacen mal uso de este programa y extienden su permanencia en ese país. ¿Cómo observan ustedes precisamente en la posición actual de Chile con respecto a este programa, a un programa que no todos los países tienen acceso y que en definitiva facilita muchísimo todo el tema de trámites para poder acceder de visita, ¿cierto?, a Estados Unidos? ¿Y cómo creen que lo ha hecho precisamente nuestro país en materia de el relacionamiento con Estados Unidos? Porque se ha puesto en duda muchas veces precisamente mantener este programa con nuestro país. ¿Han hecho bien o no la pega? Hay que mantenerlo. ¿Cómo observan ustedes lo que está pasando? Sin lugar a dudas hay que mantenerlo, pero tenemos que ser mucho más serios como país. O sea, no podemos, no se nos pueden filtrar los delincuentes que muchas veces van a Estados Unidos. Estados Unidos es un socio importantísimo para Chile. El segundo comercial, pero el primero en defensa. Entonces nosotros tenemos que cuidar las relaciones con Estados Unidos, más allá de que nos guste un presidente de Estados Unidos o no nos guste. Tengamos afinidad política con uno o no. Bueno, hay política del péndulo en Estados Unidos similar a veces en los países democráticos, pero tenemos que ser capaces nosotros de cuidar esa ventaja que tenemos como pueblo chileno y no debemos desperdiciarlo. Por eso yo considero que hay que endurecer las medidas, hay que hacer mayor filtro a quienes se le entrega la visa waiver para que efectivamente la cuiden, la protejan y nos respalden la seriedad que ha tenido Chile, nuestro país, con Estados Unidos, con el resto del mundo, no solo con Estados Unidos. Entonces, claramente hay que restringirla, hay que ser mucho más precavidos y minuciosos para no entregarle visa a cualquiera. Nosotros tenemos delincuentes que están en Chile, están siendo deportados y me parece muy bien con respecto a esa medida que está tomando Estados Unidos y aquí, bueno, tienen que venir a pagar en cárcel como corresponde. Bueno, hay que considerar de que las relaciones exteriores, primero que todo, son conducidas por el presidente de la República. Por el gobierno, ¿no? Pues, claro. Y en eso yo apoyo efectivamente las iniciativas y creo que sí es necesario este programa y todo, pero cumpliendo también con las reglas, porque no nos podemos extender, entonces estamos como en la situación inversa, lo que está ocurriendo acá. Está ocurriendo allá también. Eso en particular. La situación, volvamos a nuestro país. Los sistemas, lo planteaba yo hace algún ratito,
Efectivamente, con la llegada, ¿cierto?, de las distintas oleadas de migrantes, se sabe ya, con respecto al menos el censo que se realizó, que la mayor cantidad de ellos son venezolanos, pero también tenemos un número importante de peruanos, colombianos, haitianos, ¿cierto?, que han venido llegando a nuestro país. El sistema, insisto, de salud ha sido quizás, y el educacional, el más afectado por la llegada precisamente de esto. ¿Cómo lo hacemos? Delante lo esbozamos precisamente con lo que planteó Viviana, pero ¿cómo desde el Congreso pueden ustedes, en su eventual función como senadores, senadoras, buscar otras fórmulas para poder brindar la atención que se merecen? Porque más allá de eso son personas, ¿cierto? Muchos de ellos son niños, la mayor cantidad de migrantes que hay en el país son personas jóvenes. Estamos hablando de 30, 39 años, ese es el gran rango etario de mayor volumen, número, o sea, con la posibilidad de tener hijos o traer hijos desde el extranjero. ¿Cómo garantizamos aquellos derechos humanos que también tienen precisamente estas personas que quieren acceder precisamente a servicios básicos, elementales para poder vivir? Yo creo que efectivamente, como bien lo dices, es un derecho humano y ha estado garantizado. El mismo tema que se habló en un minuto, de que aumentaron un poco la natalidad acá y todo, porque se embarazaban las extranjeras y todo. Y se han atendido en el sistema público. Entonces yo creo que sí se ha garantizado eso. Pero y en lo habitacional, en las viviendas, hay muchos campamentos. De hecho, aquí en Temuco hay campamentos, hay muchos campamentos en la región. Hay uno muy grande también, muy cerca, donde se había erradicado precisamente otro hace algunos años, y donde muchos de los que viven al interior de esos campamentos, o sea, con la necesidad habitacional, son precisamente extranjeros. Claro. Durante la pandemia se armaron muchos campamentos. Social. Claro, estallido social, pandemia, sí. Y quedaron ahí esos campamentos, sí. Ya parecen una población más, pero también se dice que muchos obtienen viviendas y después se van a su país de origen y perciben un arriendo o lucran con eso. Entonces eso no lo podemos permitir, y era por eso que yo decía que teníamos que modificar la ley de extranjería un poco, porque no podemos permitir que ellos tengan beneficios antes que los chilenos. O sea, muchos chilenos hay un déficit en cuanto a lo habitacional, y los extranjeros no se les puede hacer tan fácil la tarea de que obtengan una vivienda, siendo que muchos chilenos, no sé, llegan a los 60 años y todavía no tienen, y tienen que estar arrendando. Sin lugar a dudas, los mayores beneficios debe tenerlo nuestra gente, pero no obstante, claramente hay que avanzar en establecimientos. Nosotros, bueno, en nuestra Araucanía no se ve tanto, porque el 2,2%, 2,3% es extranjero, y por lo tanto no influye mayormente, no así Tarapacá, que tiene el 24% y que yo creo que están colapsados. Claramente tenemos que pensar en que esos extranjeros hay que identificarlos, como dije inicialmente, quizás no se van a volver a su patria. Nosotros tenemos que saber que chilenos todavía hay más de 400.000 en Argentina y no se han podido regresar acá o no se quieren regresar acá. Entonces lo más probable es que los extranjeros, difícil que se vayan, más aún si hay una dictadura en su país. Por lo tanto, tenemos que pronto identificarlos, incorporarlos al sistema no tan solo educacional, en salud, sino también al mundo laboral, porque hay mucha buena gente. Por supuesto, hay malos. Yo he tenido la fortuna, mire, de que en mi casa han trabajado extranjeros, ¿ya? Y se han comportado súper bien, han hecho correctamente la pega, nunca he tenido ninguna queja, y por lo tanto lo he vivido en carne propia. La buena gente, esté donde esté, en el lugar que esté en el mundo, va a ser buena gente. Si el problema no es eso, ese lunar, esa isla de personas que efectivamente tienen y hacen crimen organizado, son traficantes, secuestran, como ese señor que se cambió, tenía más de un nombre y que se nos escapaba, ¿te fijas? Entonces, sí. Esa gente que es la minoría, esa tenemos que buscar soluciones, cómo encontrarlas. Ya, ahí está la pregunta. Cómo que vayan a pagar sus penas donde vienen. Cristian,
Pero ¿cómo lo identificamos? Porque usted lo planteó hace un rato, ahora lo vuelve a decir. Usted dice identificarlos. Personas que están en calidad de irregular y de ilegal. Eso es lo que me gustaría saber. ¿Qué es lo que plantea usted? Que puede ser simplemente un programa de determinadas características. ¿Cuáles son las características para poder motivar precisamente a aquellas personas que se mantienen en la irregularidad, algunos que puedan pertenecer a organizaciones criminales voluntariamente? Lo más probable es que les convenga estar en las condiciones en las que estaba el sicario, teniendo 3 nombres y pudiendo hacer de la suya, digamos. ¿Cómo los identificamos los que no quieren ser identificados? Efectivamente, si nosotros identificamos los que quieren ser identificados, que son muchos, que llevan años muchas veces y no logran tener un carnet de identidad, tenemos que darle pronto el carnet de identidad. Y ese DNI, que es casi una fotocopia plastificada, no puede ser válida como documento nuestro. Entonces esa gente, una de dos, se va porque no se quiere identificar, o realmente le empezamos a construir la historia. La mejor historia sería que obviamente un gobierno, una dictadura nos envíe la información hacia acá, para tener la historia real. Pero si no nos envían la información, tenemos que irle construyendo la historia lo antes posible, porque no sabemos con quién conversamos muchas veces en la calle y no sabemos con qué persona, que puede ser muy buena o puede ser excesivamente mala, que aquí han existido hechos en Temuco terribles por personas extranjeras y que no teníamos idea de quién eran. Tenemos la primera condena que se hace al Tren de Aragua, se hizo acá por un ataque Pedro Valdivia. Así es. Claro. Entonces usted decía que es bajito el número de personas extranjeras irregulares que están en la Araucanía, pero efectivamente al menos organizaciones o crimen organizado sí hay casos. Exactamente, por eso los que se quieren identificar, identifiquémoslos pronto y el resto tenemos que salir a buscarlos. Si las policías saben muchas veces dónde están, pero si no tienen la identificación no saben cómo exigirle, y para eso hay que hacer leyes que efectivamente le obliguemos a identificarse con cédula nacional. Si eso no significa que van a ser chilenos, van a tener una identificación chilena. ¿Por qué? Porque no nos puede seguir pasando que gente que simplemente nos presenta un DNI, que parece una fotocopia, y se llama XX y al día siguiente se llama otro nombre, eso no puede ser válido para nuestra sociedad chilena, y por lo tanto las policías deben tener la herramienta para obligarlos, y si no, bueno, tendremos que mantenerlos encerrados, no sé si en cárcel o no, hasta que logremos identificarlos, porque lo necesitamos como chilenos. Es que ahí estamos volviendo un poco sobre lo mismo, porque en el fondo si los dejamos pasar, ya no tenemos las herramientas hasta el minuto para poder identificarlos, como dice el candidato. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tener alguna unidad especializada en la PDI? ¿Alguna estrategia de apoyo logístico? Pero yo creo que no es el problema, porque si no nos vamos a llenar de irregulares que van a seguir cometiendo delitos. Y no basta solo con identificarlo y darle una cédula de identidad. Yo creo que el que entró irregular, deportado. Eso. Mira, ahí hay una cosa, nadie los quiere dejar pasar. Ni Estados Unidos quiere dejar pasar extranjeros para Estados Unidos. Le ha construido vallas, le ha construido una serie de cosas y tiene 12.5 millones de irregulares. ¿No es verdad? Bueno y malo. ¿Cuál es el tema? Que Estados Unidos dice que los va a deportar. ¿A cuántos deportados? Ese es el tema. Si nosotros para deportar a 300.000 personas que están irregulares aquí, casi necesitamos un punto más del PIB. Y eso es imposible, ¿te fijas? Con la presión que tenemos. Por eso que las relaciones exteriores que se generan desde Chile son súper importantes, porque ¿a dónde van a llegar los aviones si en determinado país por eso hay que reestructurarla, Natalia. Es lo que está pasando, digamos. Es fundamental reestructurarla, es fundamental trabajar desde el origen y el paso hacia acá, para evitar que lleguen efectivamente irregulares y que nos llegue ojalá gente buena. Hace 2 días atrás, productores de fruta decían que hay que regularizar a extranjeros buenos, que quizás están informales trabajando, porque ellos tienen una necesidad de trabajadores. Si no, nuestra fruta, acuérdese, en el año 2012 a 2015 a veces no habían trabajadores para cosechar nuestra fruta chilena, que representa un gran ingreso para Chile, y por lo tanto esos extranjeros, si un gremio frutero lo está diciendo, bueno, obviamente genera empleo y genera riqueza para Chile, empecemos a escucharlos también a ellos, y por eso es tan necesario identificarlos. Identificación, deportación.
lo que plantea usted. Deportación, identificación, pero también fijar límites, porque así como bien dice, hay zonas acá en la Araucanía donde está tan malo el tema del trabajo y hay tal nivel de cesantía que el otro día, por ejemplo, hablaba con una persona de la secta baja y me decía que... Eso en Villarrica. Claro, un poco más allá, Quitratúe, toda esa zona, Ya. Ñancul, y me decían que esperaban la cosecha de arándanos, de frambuesa. Sí. Entonces, si la gente chilena está esperando eso, creo que no necesitamos tantos extranjeros en Chile. Despidos por necesidad de la empresa suman casi 300.000 al mes de julio de este año y surgen alertas de que el año 2025, o sea, sea el peor año y que supere a la pandemia. De eso estamos hablando cuando usted plantea recién, Viviana, la situación, ¿cierto? Sí, efectivamente, yo creo que las cifras son bastante desalentadoras. O sea, uno habla a diario con la gente y muchas veces me dicen, oye, creen que porque uno se metió a la política, qué sé yo, puede ser más fácil a lo mejor, y la gente no tiene trabajo y está trabajando desde la informalidad o en lo que sea, o muchos son profesionales que están trabajando en otras cosas. ¿Y cómo se combate la informalidad? De acuerdo a las propuestas que ustedes plantean desde el Poder Legislativo, si llegan a ocupar un escaño del Senado. Mire, hay un estudio del Banco Mundial que hace mención a la productividad laboral. Nosotros en Chile tenemos una regular productividad laboral, pero tenemos muy pocas oportunidades. Y en ese sentido nosotros tenemos que trabajar las tecnologías de frontera, ser capaces de generar negocios que hoy día están funcionando a nivel mundial y que generan alto empleo. Hay que reconocer lo que hizo Irlanda nomás. Irlanda, acuérdense que el año, cuando nace la Unión Europea, era el patito feo. ¿Ya? $10.000 ingreso per cápita y pasa a $133.000 ingreso per cápita el año 2024. Productividad laboral, claramente. Y ahí empiezan a aparecer las oportunidades y las multinacionales se van a instalar siempre y cuando nosotros tengamos buena productividad laboral. Yo considero que nuestra Araucanía es el Edén del mundo, tenemos mucho potencial, pero hay que trabajar los índices que vayan a mejorar tanto el empleo como también infraestructura vinculante que genere más oportunidades. Hay un plan para, ¿no es cierto?, colocar el aeropuerto en forma internacional. Eso sin lugar a dudas va a tirar mucho más turistas y por lo tanto va a haber empleo. Cuando hay demanda hay empleo. Pero también tenemos que trabajar sobre la oferta, tenemos que trabajar sobre nuestros empresarios que tengan la posibilidad de bajar los costos de producción. Hoy día nos estamos quejando no tan solo los empresarios, sino también en los ciudadanos comunes y corrientes por el alto costo de la energía eléctrica. Bueno, tenemos que empezar a trabajar tecnología de frontera y una de esas es los paneles solares, que nosotros tenemos buenas demostraciones, o sea, hay ferias que incluso hoy día tienen paneles solares, hay cooperativas que tienen paneles solares, hay microempresas que tienen paneles solares y tenemos que trabajar un fondo mucho mayor para fortalecer aquellos y ahí obviamente los costos de producción bajan y van a generar más empleo. Lo que pasa es que nosotros no fuimos capaces de cerrar una frontera, ni Estados Unidos ha sido capaz de cerrarla y nos van a seguir llegando porque Chile es un país de oportunidades, actualmente es un país de oportunidades, pero tenemos que ser capaces de regular la migración para que nuestra gente sea priorizada y tenga empleo. Tenemos que además empezar a trabajar en nuevas tecnologías en función a que los empleos suban en calidad, en sueldos, y eso es el ejemplo de Irlanda desde hace ya 3 décadas. Cualquier profesional que uno le pregunte en este minuto, le apuesto que quiere ir a estudiar a universidades de Irlanda. Está lleno de extranjeros allá. Van a aprender inglés además. Y además ellos tienen una alta productividad laboral, pues entonces cualquier profesional que sale de esas universidades va a tener pega en cualquier parte del mundo. Bueno, ahí está el ejemplo. Precisando, desde el 1 de septiembre, de hecho, ya comenzó la nueva concesión a cargo del aeropuerto de la Araucanía, ubicado en la comuna de Freire, muchos dicen de Temuco, está en Freire, el consorcio Belfi S.A. y Cafal Inversiones S.A. y va a administrar
por 26 años el aeropuerto. Entonces viene una inversión de, escuchen bien, 138 millones de dólares destinada a transformar, por supuesto, este terminal de pasajeros. Así que se vienen varias modificaciones, ¿cierto? Y cambios que vamos a estar viendo precisamente en ese lugar. Nos queda el minuto y medio. Para usted, Viviana, para usted, Cristian. Comenzamos entonces. Pero sí, si quiere cerrar el punto de lo que estamos hablando, súper. Sí, bueno, nosotros lo que yo iba a acotar era que, bueno, nosotros vamos de candidatos por la región de la Araucanía y en ese caso tenemos que fomentar la inversión, porque acá hay un tema también que quizás después vamos a abordar, que es de seguridad, y que por eso también hay poca inversión. Los empresarios no invierten en la región, por eso hay tanta cesantía y eso precisamente nosotros tenemos agricultura, forestal, ganadería, turismo. Entonces creo que hay que hacer un sondeo en cada comuna para ver en qué se puede proyectar. Por ejemplo, nosotros hablamos con gente de Lonquimay, donde ahí se podría potenciar mucho el turismo, pero hay problemas con los caminos, problemas de conexión de internet. Claro. Entonces creo que es necesario un sondeo por comunas. Perfecto. Vamos a comenzar 1 minuto y medio, Cristian, comenzamos con usted. Desde ahora ya ahí para que le hable a la teleaudiencia. Mire, soy un oriundo de esta región, nací en Curarrehue, pasé por Villarrica, he sido administrador municipal, he sido director de Cercotec y tengo la fortuna de conocer toda la región, desde Pichipeyagüén a Cusaco, desde Raigolil quizás a Puaucho. Por lo tanto, conozco nuestra región, conozco las necesidades de las personas y nosotros esperamos llegar al Senado para tomar las grandes decisiones. Esas grandes decisiones, queramos o no, se toman en el Senado. Queramos o no, las leyes importan. Hay que defender claramente la descentralización del Estado. Tenemos que garantizar que los gobiernos regionales le lleguen los recursos para que se transmitan después a los 32 municipios. No podemos tener municipios que deben 3 veces su presupuesto, otro que tiene una máquina para arreglar los caminos rurales. Y por supuesto, tiene que seguir llegando la plata del royalty minero para fortalecimiento económico, porque nuestras MIPYMES tienen que seguir viviendo porque son las generadoras de empleo y de riqueza para nuestra región. Perfecto, muchas gracias. Viviana, comenzamos con usted. Bueno, sí, de todo lo que hablamos, creo que es necesario administrar eficientemente los recursos, los topes de sueldo, de lo que hemos hablado igual en algún minuto. Yo también soy nacida y criada en la región, tengo 45 años, estudié Derecho acá en la misma universidad, en la Casa de Estudios de acá, y también conozco desde Puaucho, Lobería, todos lugares que hoy en día a veces no podemos ingresar. Y eso, soy del Partido de la Gente, ingresé cuando era un movimiento aún, nunca he sido política y me gustaría que las mujeres se empoderaran más en esto porque les cuesta participar y creo que por eso yo asumo este desafío. Soy una persona común y corriente, vivo cerca de Labranza, estudié Derecho, pero he priorizado mi maternidad. Y ahora ya como mis hijos están más grandes, asumí este desafío. Eso, así que los invito este 16 de noviembre a votar I-19. Perfecto. Muchas gracias, Viviana Manríquez, candidata al Senado por la Araucanía, el Partido de la Gente. Cristian Epuin, candidato a senador por la Araucanía, radical del Pacto Unidad por Chile. A ambos, gracias por acompañarnos hoy, por hablar de estos temas. Pudimos navegar en otros también, se dio esa conversación, así que muchas gracias por habernos acompañado esta jornada. Muchas gracias a ti, Nat. Gracias, saludos a todos. Sí, muchos saludos. Ya pues, y nosotros nos despedimos, agradecemos su sintonía. Recuerde que mañana volvemos con un nuevo Chile bajo la lupa a través de UATV. Vamos a tener nuevos candidatos y candidatas que nos van a estar acompañando con nuevas temáticas también que vamos a ir abordando. Y la idea es que usted los conozca y las conozca para que el próximo 16 de noviembre vote informado. Gracias por acompañarnos esta noche, que descanse. Nos vemos mañana. Chao, chao.